Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos otra vez aquí haciendo un problemita sobre fórmula empírica y fórmula molecular. Hasta ahora hemos repasado cómo se obtenía la fórmula empírica de un compuesto de dos maneras diferentes y vamos a rematar la jugada buscando ya la fórmula real, la fórmula molecular. Paso a leer el problema, que dice que el análisis de un compuesto de carbono dio los siguientes porcentajes. Un 30,45% de carbono, un 3,83% de hidrógeno, un 45,69% de cloro y un 20,23% de oxígeno. Luego sabemos que el compuesto tiene carbono, hidrógeno, cloro y oxígeno. Se sabe también que la masa molar del compuesto es de 157 gramos por mol. Y ese es el dato que nos faltaba en los anteriores problemas para calcular o obtener la fórmula molecular. Luego, el proceso para el cálculo de la fórmula molecular es el mismo, pero para el de la fórmula empírica. Vamos a hacerlo. Sacamos los datos, que son, tenemos por tanto un 30,45% de carbono. Es decir, vamos a suponer que tenemos 100 gramos de compuesto. No nos dan cantidades, pero como tenemos porcentajes, suponemos 100 gramos. En esos 100 gramos tendríamos, por tanto, 30,45 gramos de carbono. Tenemos también 3,83 gramos de hidrógeno, 45,69 gramos de cloro y 20,23 gramos de oxígeno. Bien, el primer paso, recuerda, para calcular la fórmula empírica era pasar de gramos a moles. Moles de carbono, necesitamos la masa molar. La masa molar no, la masa atómica. El carbono, 12 gramos de carbono es igual a un mol de átomos de carbono. Vamos a poner el resultado ya, ¿no? Para el carbono nos sale 2,5375 mol de átomos de carbono. Para el hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno, 1 mol de átomos de hidrógeno y nos sale el mismo resultado, 3,83 mol de átomos de hidrógeno. Para el cloro, la masa, la hemos buscado en la tabla periódica, 35,5 gramos de cloro equivale a 1 mol de átomos de cloro y nos sale 1,2870 mol de átomos de cloro. Y para el oxígeno, la masa atómica 16 gramos de oxígeno, 1 mol de átomos de oxígeno, 1,2644 mol de átomos de oxígeno. Bueno, intento siempre coger el mayor número de decimales, de manera que luego al dividir entre ellos se me aproxime lo máximo a un número entero. Bien, una vez tenemos los moles de cada elemento, hacemos la relación entre ellos, relación dividiendo entre el menor. Dividiendo entre el menor de ellos. ¿Quién es el menor? Vamos a buscarlo. El menor, 1,2644. Aquí, el de oxígeno. Pues vamos a hacerlo. Para el carbono, 2,5375 mol de átomos de carbono respecto a 1,2644, que son los moles de átomos de oxígeno. Si lo hacemos, para el carbono nos sale un 2. Aquí está. Sí. ¿Qué más? Para el hidrógeno. Para el hidrógeno, arriba pondremos 3,83 mol de átomos de hidrógeno respecto a 1,2644 mol de oxígeno. Nos sale un 3 para el hidrógeno. Perfecto. Para el cloro, vamos para el cloro. 1, este me va a salir un 1. Son muy parecidos. 1,2870 mol de cloro entre 1,2644 mol de oxígeno. Esto es un 1. Y para el oxígeno, finalmente, pues lo mismo, ¿no? Evidentemente, dividiendo entre el mismo mol de oxígeno, 1,2644
de oxígeno, pues también me sale un 1. Luego tenemos para el carbono un 2. Para el hidrógeno tenemos un 3. Para el cloro tenemos un 1. Y para el oxígeno tenemos también un 1. Luego ya tenemos la fórmula empírica. Vamos a ponerla aquí abajo. Fórmula empírica. ¿Qué será? Ponemos el carbono, subíndice 2. Ponemos un hidrógeno, subíndice 3. El cloro un 1 y el oxígeno también un 1. Esta sería la fórmula empírica. Recuerda, la fórmula empírica nos dice la relación mínima entre átomos de esos elementos. Es decir, de cloro y de oxígeno habrá el mismo número. De carbono habrá el doble que de cloro y de oxígeno. Y de hidrógeno habrá el triple que de cloro que de oxígeno. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Vamos a averiguarlo con la fórmula molecular. Vamos a borrar esta pantalla y calculamos la fórmula molecular. Vamos a poner aquí determinación de la fórmula molecular. Bien, para ello necesitamos la fórmula empírica, la acabo de poner. La fórmula empírica era C2H3ClO. Y necesitamos la masa molar, la masa real de la fórmula del compuesto que nos piden. La masa molar, la masa de un mol, M sub R, según nos dice el enunciado, aquí arriba, es de 157 gramos por mol. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuánto pesa la fórmula empírica. Masa, fórmula empírica. Y la vamos a comparar con la masa real, que es 157. Es decir, cogeremos la masa de la fórmula empírica, la multiplicaremos por un número n y será igual a la masa de la fórmula molecular, que es 157. Luego vamos a ver cuánto pesa la fórmula empírica. Hemos quedado que es C2H3ClO. Si el peso de esta fórmula es 157, pues ya tenemos la fórmula molecular. ¿Que no? Pues la fórmula molecular será un múltiplo de esta. Es decir, la fórmula molecular será n veces la fórmula empírica. Vale, la masa de la fórmula empírica será, vamos a hacerlo. Vemos que tiene 2 átomos de carbono, luego 12 por 2. También tiene 3 de hidrógeno, luego 1 por 3. Tiene 1 de cloro, que es 35,5. Tiene 1 de oxígeno, que es 16. Haciendo todo esto, pesa 78,5. Evidentemente, fíjate que el 78,5 dista del 157 y por lo tanto la fórmula empírica no es la fórmula molecular. Vale, por tanto tenemos la fórmula empírica pesa 78,5. Multiplicamos por un número n, que debe ser un número entero, y eso ha de ser igual a 157. Es decir, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Obteniendo n será 157. Lo dividimos entre 78,5 y nos sale un 2. N es 2. Perfecto. Pues ya tenemos la fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula empírica C2H3ClO, donde ahora N es igual a 2. Es decir, arreglando esto un poquito, teníamos 2 de carbono, lo multiplicamos por 2, pues tenemos 4. Teníamos 3 de hidrógeno, lo multiplicamos por 2, en realidad tenemos 6. Teníamos de cloro 1, lo multiplicamos por 2, luego ahora tenemos 2. Y de oxígeno teníamos 1, pues ahora en realidad tenemos 2. Como ves, la relación es la misma,
entre los átomos de carbono, hidrógeno, cloro y oxígeno, pero ahora tenemos exactamente cuántos átomos de carbono, de hidrógeno, de cloro y oxígeno hay en la fórmula molecular. Esta es la molécula real del compuesto de carbono que nos decían al principio. Bien, pues hasta aquí el problema. Cualquier duda, pues a tu disposición. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.